Buenas tardes y bienvenidos a las transmisiones de Gospel Lleida RTV. Son las 3 de la tarde y vamos a comenzar esas transmisiones pidiéndole al Espíritu Santo que lo queremos conocer, que nos abra nuestro corazón. Bienvenidos. Anhelamos el Espíritu de Dios está en este lugar. Anhelamos, Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti. Dile en esta tarde: Espíritu Santo, te necesito. Reconoce que has fallado, porque sabes, el Espíritu Santo se entristece cuando le fallamos, pero se pone contento cuando conocemos nuestro error. Todo lo que hay en mí, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego. 3 y 2 de la tarde. Esta es la señal de la esperanza para las tierras de Lleida, Cataluña y Latinoamérica. Saludos a aquellos que me escucháis desde tierras latinoamericanas. Tenemos oyentes en Colombia, Ecuador, Argentina, México, Honduras y todo el continente americano. Saludos a aquellos que escucháis desde Sant Cugat del Vallès, muy cerquita de Barcelona. Desde hace ya una semana tenemos ubicados los estudios de radio y televisión de esta emisora. Y hoy el mensaje para hoy le he titulado Embajadores de Jesús. Y preguntarás: Alex, ¿por qué este título? Es que sabes, las personas están cansadas de palabras y quieren hechos. Tú puedes decir mucho que eres cristiano, pero si eres apático, no tienes compasión por el que sufre, compasión por el pobre, por el extranjero. Ves a alguien padecer necesidad en tu familia, quizás en la iglesia donde asistas o en la misma calle, y vas hablando de Jesús, la gente pensará: ¿y este hombre a qué club pertenece? Porque si no eres un cristiano comprometido, estás siguiendo como si fuera una sociedad de estas de sin ánimos de lucro, como si fueras un cristiano de un club. Y la palabra del Señor Jesús nos desafía a amar a nuestro prójimo, y no hay que irse a África o a un país pobre. Aquí mismo, desde donde me escuchas, tienes muchos prójimos a los cuales puedes ayudar. Y Jesús puso unos ejemplos bastante impactantes de personas que decían ser una cosa, pero eran realmente otra. Nos explican de un hombre que iba por el camino, sería quizás un hombre de negocios, y le pegaron una paliza, 2 ladrones, y le robaron todo lo que tenía. Esto es Tardes de Radio y Salvación.
Son las 3:04, aprieta aquí el calor de manera increíble en Sant Cugat del Vallès, pero aquí estoy haciendo de compañía para refrescarte con las buenas noticias. Y sabes, este hombre quedó tendido en el suelo y quiero que escuches atentamente porque dice que Jesús, que pasó un sacerdote del templo de la región judía, dice que lo miró y pasó de largo. Luego pasó un levita, que era el que llevaba las canciones del templo, sería como el líder de alabanza de una iglesia evangélica, si hacemos la comparación, y nada de nada, cantaba mucho pero de compasión cero, igual que el sacerdote este primero que hemos comentado. Y Jesús no pone las cosas, no decía las cosas porque sí, pone un ejemplo bien para sacudir las conciencias. Y dice que pasó un samaritano, que era una mezcla de judío y de no judío, del pueblo gentil. Y este hombre, movido de compasión, dice que curó sus heridas. Y no solamente eso, sino que se lo llevó consigo mismo en un burro y se lo llevó a un hostal. Lo dejó allí varios días y le dijo: lo que gaste de más lo pones en mi cuenta, que yo te lo pagaré. Y Jesús dijo que este era el prójimo, el cual fue el prójimo de este hombre, de este samaritano. Aquí Jesús nos desafía a tener una fe práctica, una fe en acción, una fe que transforma los corazones, porque ven en ti y en mí, si somos compasivos, que realmente la luz de Jesús brilla en ti y en mí. ¿Sabes? Dios se enfada y mucho en la palabra de Dios con la gente hipócrita, con la gente que aparenta ser religiosa, pero luego con los hechos lo niegan. En Isaías 58 dice que en aquel tiempo había gente que ayunaba, y ayunar está bien, tener un tiempo con Dios, pero esta gente ayunaba y se las daba de que ayunaban mucho, iban por las calles pálidos, con las ropas ásperas, como se hacía en aquel tiempo, pero luego oprimían a sus trabajadores. Cuando había un juicio, declaraban en contra de esa persona que no tenía ningún tipo de defensa, oprimían a los extranjeros, a las viudas, explotaban a sus trabajadores. Y dijo Dios que se había cansado de esos ayunos y que detestaba todo eso que hacían. Y dice: misericordia quiero. ¿Sabes cuál es el auténtico ayuno? Le dijo el Señor al pueblo de Dios, a los israelitas, me dice a nosotros también: que tengas misericordia del pobre, que des de comer a aquel que no tiene. Dice en una parte de ese Isaías 58 que dice: si tu familia te pide donde no tiene donde dormir, que tú abras las puertas de tu casa. Porque ¿sabes qué pasa? Que Dios cierra las oraciones, no cierra sus oídos a las oraciones de las personas que aparentan ser algo que no son. Dice: entonces yo sanaré tu vida, tu corazón, escucharé tus oraciones. Porque cuando hay orgullo, cuando uno está ciego, Dios no puede escuchar la oración. Y esto no lo digo yo. Léete Isaías 58 y va a ver lo que te digo. Vamos a leer unos versículos. Es una palabra dura, pero es necesaria para sacudir nuestras conciencias, porque a veces la gente se piensa que con ir el domingo a la iglesia es suficiente. Envía dinero a Latinoamérica sin cargos en tu primer Y no lo envío es. con Remitly. Prueba Remitly hoy. Seguimos en directo, son las 3:08, tarde súper calurosa aquí en Sant Cugat del Vallès. Mira, dice aquí en Isaías 58. Te voy a leer unos versículos, porque por tiempo no nos da tiempo de leerlo todo. Luego te lo lees tranquilamente por la noche, está un poco más fresca la tarde. Y mira qué quiere Dios de ti y de mí. Escucha. Dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Imagínate, que cuando ves al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjate qué palabra más increíble. Y dice que cuando tú hagas todo esto, y yo también, dice que Dios vuelve a escuchar la oración. Dice: entonces me invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá: heme aquí. Dice: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y la vanidad. Dice: si dieres tu pan al hambriento y saciares al alba afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía.
Y acaba diciendo, el Señor te va a pastorear siempre si haces esto, y las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Fíjate cómo Dios, lo importante es que estés por el hambriento, por aquel que no tiene nada, por aquel que todo el mundo desprecia. Serás valiente en esta tarde, querido oyente, y vas a ser esa persona compasiva, ese cristiano auténtico. Las 3:10 de la tarde, esto es Tardes de Radio y Salvación, programación en directo desde Sant Cugat del Vallès. Ya llegó el momento de clamar al Dios del cielo y la tierra. Yo no sé cuál es tu problema, yo conozco mis problemas, pero Dios conoce los tuyos. Quizás una enfermedad incurable, falta de trabajo, quizás una depresión que por años te hace vivir, estás viviendo y coleando, pero por dentro estás muerto espiritualmente, estás en tinieblas. Vamos a orar. Cierra tus ojos, Señor. Tú ves cada situación, cada persona, su situación, sus dolores, tanto físicos como emocionales, corazones rotos, aquellos que no tienen ganas de seguir adelante con sus vidas, aquellos que están depresivos. Te pido que tú hagas nacer esa luz en sus vidas de nuevo, restaures esas vidas para que tengan un nuevo comienzo en este día. Por aquellos que me escuchan ahora desde un hospital, desde la sala de emergencias, de urgencias de un hospital, que tú puedas visitar esas personas, traigas consuelo, y no solamente consuelo, sino sanidad. Que ahí donde te duela, pon tus manos, querido oyente, porque yo creo en el poder de la oración. Yo creo que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Dice, todo lo que pidáis en mi nombre será hecho. No estamos pidiendo en mi nombre, en nombre de tu amigo Alex, sino estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús no tiene límites. Te pido por aquellos que están escuchando desde la cárcel, quizás aquí en España o quizás en Latinoamérica, que aunque tenga que estar unos años más ahí pagando las fechorías que hizo, que se sientan perdonados por ti si realmente hay un arrepentimiento. Y lo pedimos como siempre, que oyente, siempre cuando oras tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Así lo dijo Jesús y esto es real. Quédate unos minutos más en directo. Hoy es día jueves. Aquí en España estamos con una ola de calor bastante importante. Si me escuchas desde España, cuídate mucho. Ahora es una hora en la cual, si no tienes que trabajar, mejor que te refugies en algún centro comercial o en tu casa. Hidratarse con mucha agua. En tan solo 5 minutos. Desde Facebook Live, Vier Alejandro, desde YouTube, Gospel Lleida RTV, el programa Amor Eterno, forma en el cual te presento a ese doctor que está deseando hacer una cirugía en tu alma, restaurar ese corazón roto y darte de alta de esa UCI en la cual te llevas tanto tiempo, con cuidados intensivos porque te sientes muy mal. Y vamos a leer frases célebres acerca de esos amores del verano. Bueno, leeremos frases célebres acerca del amor del verano, esos amores que muchas veces son fugaces. Escucharemos la mejor música de todos los tiempos, seleccionada por un romántico de las ondas, tu amigo Alex Vier. Sigue conectado, seguimos en 5 minutos.